A partir de este momento, la Superintendencia de Administración Tributaria, precursora de la transparencia en Guatemala, presenta su programa SAT Informativo. Un espacio para indagar sobre los temas relacionados con la cultura tributaria en Guatemala. Conducido por Brenda Palacios. SAT Informativo. A continuación, por Universidad 92.1 FM. Conectados con la realidad. Bienvenidos y bienvenidas a SAT Informativo. Mi nombre es Brenda Palacios Marroquín y como cada semana con el apoyo de mi compañera e intérprete en lengua de señas Arsenia Archila e invitados del programa, les estaremos brindando la información necesaria para estar al día con sus obligaciones tributarias y aduaneras. Así que, esperando se queden en sintonía de nosotros desde la emisora 92.1 o viéndonos por medio de nuestro canal oficial en YouTube SAT Guatemala, quiero comentarles que esta noche hemos decidido abordar un tema muy importante para aquellos emprendedores, comerciantes y empresarios que buscan importar mercancías a Guatemala de manera eficiente y legal. Me refiero al tema de proceso para realizar una importación con fines comerciales, con el cual deseamos aclarar y explicar el proceso simplificado para la declaración aduanera de importaciones. Cómo se pueden realizar estos trámites de manera más eficiente desde el portal de la SAT, entre otros aspectos importantes que involucra dicho tema. Y para compartirnos de su conocimiento como también explicación del tema, esta noche nos acompañarán como invitados del programa los licenciados Kelly Herrera y Willy Paredes, representantes de la Intendencia de Atención al Contribuyente de la SAT. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a SAT Informativo. Buenas noches, estimada Brenda, licenciado Willy, un gusto compartir con usted esta noche. Arce, gracias por la interpretación de señas. Estimados contribuyentes y público que nos sintonizan, para mí es un gusto compartir con ustedes un tema más de interés en esta parte aduanero tributario. Platicaremos sobre el proceso de una importación con fines comerciales. Bienvenidos. Buenas noches, Brenda, Yada, Kelly, Arsenia. Para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes en este programa, que es muy importante, analizando cada uno de los aspectos en el ámbito aduanero, en el cual pues vamos a dar información importante en cuanto a estas importaciones que se realizan con fines comerciales. Así que sean bienvenidos. A ustedes gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Esperamos que los temas que trataremos esta noche sean de gran utilidad, especialmente para quienes ya están familiarizados con el proceso de importación de mercancías. Bien, en esta ocasión hablaremos sobre cómo realizar la declaración aduanera de importaciones con fines comerciales de forma simplificada y los pasos a seguir para llevar a cabo estos trámites de manera rápida y segura a través del portal en línea de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, www.sat.gov.gt. Derivado que en la actualidad ya no es necesario enfrentarse a largos trámites ni hacer filas interminables en las aduanas. Ahora, desde la comodidad de su casa, oficina o donde quiera que se encuentren, pueden gestionar todo lo relacionado con sus importaciones. Solo necesitan un dispositivo móvil con acceso a Internet. Así que si tienen planes de expandir su negocio o traer productos del extranjero, este programa es para ustedes, pues los licenciados Herrera y Paredes estarán con nosotros para guiarnos con el proceso para llenar su declaración, los documentos necesarios y los recursos que la SAT ha puesto a su disposición para que este trámite, repito, sea sencillo, eficiente y cumpla con todas las normativas aduaneras. Ahora bien, podrían iniciar desde lo básico, licenciados, explicando qué es una importación de mercancías. Con mucho gusto, Brenda, para entrar en contexto y que nuestros oyentes puedan tener clara la información, quiero comentarles que en el comercio internacional cada vez es más cambiante y que permite la facilitación del comercio a gran escala. Y que hoy en día muchos emprendedores han pensado importar materia prima o productos terminados, ¿verdad?, para venderlos o revenderlos dentro o fuera del país, y que desconocen el procedimiento de importación. Pero en este programa estaremos abordando puntos muy importantes. Ahora bien, por importación de mercancías debemos conocer que es toda operación aduanera
que consiste en el ingreso al país y esta puede ser para uso o consumo, cumpliendo los trámites aduaneros correspondientes, por ejemplo, el pago de los impuestos, entre otros. Existen dos tipos de importaciones, la de carácter definitivo y las temporales, pero en esta noche únicamente abordaremos el tema de las importaciones de carácter definitivo. Gracias, nos queda claro que cuando hablamos de importación de mercancías nos referimos a cualquier operación aduanera que implica el ingreso de productos al país, ya sea para su uso o consumo, siempre cumpliendo con los trámites aduaneros correspondientes como el pago de impuestos y otras obligaciones según el tipo de importación, definitivas o temporales. Dicho esto, ahora la pregunta es, ¿quiénes pueden realizar una importación? Excelente pregunta, Brenda. Me imagino que muchos de los estimados contribuyentes la han de tener, derivado a que muchos se preguntan, mire, ¿será que yo como persona individual puedo realizar importaciones con carácter comercial también, o si lo puedo hacer únicamente formando una sociedad, es decir, una persona jurídica? Y les quiero comentar que sí pueden realizar importaciones de carácter comercial las personas individuales como las personas jurídicas, ¿verdad? Para que también ustedes, estimados contribuyentes que nos están escuchando, ¿verdad? Para que ya lo mencionaba Brenda, son emprendedores y quieren ya traer sus productos terminados o materia prima para acá fabricarlos o en este caso terminar ese proceso, ¿verdad? Ya para poderlos vender acá en el país o fuera de él. Entonces, para que también ustedes puedan tomar en cuenta esta parte, que sí pueden hacerlo de forma individual como en persona jurídica. Gracias, considero que esta información ha dado respuesta a muchos de los oyentes que hasta el momento desconocían si podían realizar sus importaciones como personas individuales o si necesitan constituir una sociedad en el caso de persona jurídica. Pero bueno, ahora podrían compartirnos ¿qué tipo de requisitos debe cumplir el importador para traer mercancías? Claro que sí, es verdad. Les voy a dar a conocer, ¿verdad?, el proceso y es bien sencillo. Como en todo proceso, siempre se debe contar con una serie de requisitos y para el proceso de la importación no es la excepción. Considerando lo que se va a importar de otros países para fines comerciales, es necesario tener en cuenta lo siguiente: contar con establecimiento inscrito ante la SAT, tener los datos actualizados en el RTU, estar solvente en las obligaciones tributarias formales y materiales y estar inscrito en el registro de importadores de la SAT. Si nos damos cuenta, no son muchos los requisitos que se necesitan. Por ejemplo, si una persona ya tiene inscrito su negocio ante la SAT, pero aún no ha realizado un proceso de importación, únicamente le faltaría inscribirse como importador, siempre que cumpla con los requisitos antes mencionados. Como lo es muy fácil y rápido, todo desde la agencia virtual. En conclusión, el proceso de importación requiere cumplir con algunos requisitos esenciales como estar registrado ante la SAT, tener los datos actualizados en el RTU, estar al día con las obligaciones tributarias y estar inscrito en el registro de importaciones. Para quienes ya tienen su negocio registrado, el único paso adicional sería inscribirse como importador siempre que se cumpla con los demás requisitos. Ahora bien, para inscribirse como importador, ¿es necesario hacerlo presencial? Con mucho gusto, Brenda. Como se mencionó anteriormente en los requisitos, este es otro de los procesos que deben seguir las personas que desean importar mercancías de otro país. Y con la modernización de los procesos aduaneros, hoy por hoy el registro de inscripción como importador es totalmente en línea. En este caso, pues tienen la disponibilidad de hacerlo durante las 24 horas del día, los 365 días del año, y lo pueden realizar desde cualquier lugar. Ingresan a su agencia virtual en el menú Servicios Aduaneros, Registro de Importadores, en donde va a encontrar la opción de inscripción. El sistema le va a validar los requisitos y si no cumple con alguno de ellos, debe solicitar primero la situación y luego hacer el proceso de inscripción. Y uno de los datos que le va a solicitar es que registre por lo menos a un agente aduanero. Debe ponerse de acuerdo con él para que en este caso acepte la solicitud y que pueda en este caso pues asociarlo, ¿verdad? Para que también pueda cumplir
con ese otro requisito que es asociar a un agente aduanero. Como pueden escuchar, el proceso de inscripción como importador es muy sencillo de realizar, pues al ser una gestión completamente en línea, les permitirá realizar dicho trámite desde cualquier lugar. Ahora bien, ya inscrito ante la SAT y considerando lo que mencionaba, ¿qué importancia representa dentro del proceso de importación la figura de un agente aduanero? Con mucho gusto, es muy importante esta pregunta, Brenda, porque como bien mencionaba el licenciado Willy, es necesario asociar o contar, ¿verdad?, con un agente aduanero. Recordemos que un agente aduanero es un auxiliar de la función pública aduanera que está autorizado por la SAT. O sea, él ya hizo unos exámenes, ya estudió, ya se preparó y ya se le ha dado esta función de auxiliar como agente aduanero. Y esta persona le va a prestar sus servicios en cuanto a la transmisión de la declaración de mercancías, que es el documento que nacionaliza su mercancía aquí en Guatemala. Entonces, por ejemplo, cuando usted va a hacer compras a un supermercado, después de realizar la compra, pues le entregan su factura. En el caso de una compra en el exterior o en el extranjero, pues el documento se le conoce como declaración de mercancías y este lo puede realizar el agente aduanero. Si usted no sabe en dónde encontrar a un agente aduanero, como sugerencia le puedo comentar que existe una corporación de agentes aduaneros y ellos ahí tienen una página de internet donde aparece el directorio y usted se puede comunicar ahí con cualquier asociado que gustosamente le va a atender. Gracias, ya que como mencionaba la licenciada Herrera, era importante aclarar qué representa el agente aduanero dentro de todo este proceso de importación para que los futuros importadores lo tomen en cuenta, como también mi siguiente pregunta. ¿Qué tipo de mercancías se pueden traer de otros países? Otra de las preguntas bien importantes, Brenda, que considero que han de tener estimados contribuyentes, les comento que deben traer cualquier tipo de producto de otros países, siempre y cuando no sean mercancías prohibidas, ¿verdad? Pero también es importante mencionarles que existen ciertas mercancías que requieren permisos o licencias para su ingreso al país, pero estos no los emite la administración tributaria, sino que una tercera entidad, por ejemplo, el Ministerio de Salud y Asistencia Social, el MAGA, DIGECAM, entre otros. Si, por ejemplo, usted tiene una farmacia aquí en Guatemala y desea traer su producto del extranjero, previamente debe solicitar una licencia ante el Ministerio de Salud. Y esto pues va a depender del tipo de producto que usted vaya a ingresar, debido a que no a todo, ¿verdad?, o a todos los productos se les va a aplicar este permiso o licencia. También hay mercancías que tienen, por ejemplo, distribuidores autorizados aquí en Guatemala. Por ejemplo, les puedo mencionar los licores, el combustible, ¿verdad? En otras palabras, también para que ustedes puedan conocer este proceso hablando que pueden traer cualquier tipo de mercancías, pero también deben de verificar las regulaciones que estas tienen para poder ingresar acá a Guatemala, ¿verdad? Para que también lo puedan considerar. Excelente. Otro aspecto igual de importante como el que nos acaba de compartir es ¿qué impuestos se deben pagar al importar mercancías? Una pregunta muy importante, Brenda, porque pues todos debemos de conocer si hay otros impuestos, ¿verdad? Al momento de la importación. Aquí ya sabemos que al momento de emitir la factura, pues es el IVA el que automáticamente está cargado. Pero al momento de realizar una importación de mercancías sería lo siguiente: el impuesto al valor agregado IVA, que este impuesto sabemos que la tarifa es del 12% y que lo pagan pues todos los productos. Ahora bien, el segundo impuesto serían los derechos arancelarios a la importación, más conocido como DAI, que en este caso va a depender de la naturaleza del producto, como bien nos indicaba el licenciado Willy, dependiendo si es un medicamento o si es petróleo, ¿verdad? Entonces va a pagar diferente. Entonces, derivado de eso, existen varias tarifas. Hay productos que van a pagar un 0% hasta un 40%. La Administración Tributaria tiene un catálogo que conocemos como Sistema Arancelario Centroamericano SAC, que es de uso público y lo pueden encontrar en el portal de SAT. También hay productos que pagan un impuesto específico, pero como su nombre lo indica, específico no es para todos. Les puedo mencionar siempre, ¿verdad? En licor, combustible, cigarros. Entonces,
Sí va a depender de qué producto usted traiga y así va a ser la tarifa que se va a pagar de DAI. Gracias. Adicional al tema de impuestos que nos acaban de explicar, ¿qué documentación se tiene que entregar en la aduana para retirar las mercancías? En este caso, Brenda, al momento de coordinar con su agente aduanero, él le va a solicitar algunos documentos de soporte que amparan la declaración de mercancías, o más conocida como DUC, derivado a que estos mismos se deben de cargar al sistema de SAT, tomando en cuenta que ya estos documentos pues, son de forma digitalizados para que también ustedes lo puedan considerar. Y acá vamos a mencionar algunos de los documentos, en este caso pues, haciendo énfasis que estamos abordando el tema de una importación con un régimen definitivo. Por ejemplo, la factura comercial, que es uno de los documentos muy importantes que se deben de cumplir. Los documentos de transporte, que acá también pues va a depender la vía en la cual se está utilizando esta importación, si puede ser por la vía marítima, aérea o terrestre, ¿verdad? Cada uno de estos documentos pues tiene un nombre diferente, ¿verdad? Pero en términos de unificarlo, se le conoce como documento de transporte. Si es por la vía aérea, es una guía aérea; si es por la vía terrestre, una carta de porte; si es por la vía marítima, es un BL, ¿verdad? Para que también ustedes puedan tomar en cuenta esta parte. Y por ser una importación de carácter de un régimen definitivo, está la declaración de valor en aduana, o DBA, como normalmente se conoce, ¿verdad? En este caso, pues debe ajustar este documento, ¿verdad?, a su declaración. O en este caso, sabemos que Guatemala tiene tratados de libre comercio con varios países. También, si usted así lo requiere, puede verificar en el sistema arancelario centroamericano, más conocido como SAC, ¿verdad?, para ver si el tipo de producto que usted trae aplica o tiene o está en este caso, en el Tratado de Libre Comercio, para poder adjuntar a esta declaración un certificado de origen, ¿verdad? Pero esto, como les menciono, prácticamente es un beneficio que se le pueda dar a la persona. Es decir, por ejemplo, estoy trayendo un producto que el impuesto en cuanto a los derechos arancelarios es de un 15%, pero teniendo este beneficio del Tratado de Libre Comercio, puedo, en este caso, traer ese certificado o solicitarlo, entonces para que ya me aplique, tal vez pueda ser un 5, un 10 o incluso un 0%, ¿verdad? Para que también usted lo pueda conocer. Otro de los puntos importantes acá son las licencias o permisos que le hacía mención, que estos pues, no los emite la SAT, sino que va a depender del tipo de producto, para así analizar cuál es esa entidad, ¿verdad?, que va a emitir el documento para que pueda salir, en este caso, de la aduana sin ningún inconveniente. Gracias. Ahora que nuestros oyentes conocen los aspectos que deberán considerar con el proceso de importación de mercancías con fines comerciales, considero que también es importante conocer las obligaciones que adquieren al momento de su inscripción. ¿Cuáles son estas obligaciones tributarias del importador al momento de vender o prestar un servicio aquí en Guatemala? Importante, Brenda, recordar que como contribuyentes todos debemos de emitir los documentos correspondientes. Una vez inscritos en un régimen, nosotros debemos de emitir la factura correspondiente, ya sea en la venta o en la prestación de los servicios. Ya que importamos nuestras mercancías y todo está en orden, ya está la declaración, ya están nacionalizadas, entonces ahora cada vez que nosotros las vendamos estos productos, debemos de elaborar la factura correspondiente detallando el producto vendido. Recordemos que SAT realiza cruces de información entre los contribuyentes y que puede detectar si algún contribuyente adquiere una cantidad determinada de productos acá en Guatemala o bien si los importó del extranjero. Y esta información debe ser congruente con sus ventas que él tiene registradas. Entonces esas ventas no podrían ser menores a todas las compras, porque había mucha diferencia, ¿verdad? Estar comprando sin vender, pues crearía algún tipo de duda. Entonces es por eso que se debe de emitir la factura correspondiente y los auditores de SAT podrán hacerle una visita para corroborar los datos y revisar sus inventarios. También en el caso de realizar compras internas, los documentos de respaldo serían las facturas que les están entregando y también las declaraciones aduaneras que ya tienen. Entonces van a tener todos estos documentos resguardados,
¿verdad? Durante el periodo de prescripción, que no se borren los datos, ¿verdad? Escaneados. Ahora, pues la mayoría de documentos ya son en PDF, entonces, pues hacer un resguardo, ¿verdad? Siempre un backup de toda esta documentación para que al momento que les sea requerido puedan ellos tener este respaldo y tener el comprobante de la legalidad en la adquisición de las mercancías. Y por ningún motivo debemos adquirir productos sin los comprobantes respectivos, ya que podría considerarse como un contrabando aduanero. En el ámbito del comercio internacional y la comercialización de productos en Guatemala, es fundamental cumplir con las obligaciones tributarias y aduaneras establecidas por las autoridades competentes, como lo pudimos escuchar, para garantizar el pago justo de impuestos y proteger la economía nacional. No obstante, no cumplir con estas obligaciones puede implicar caer en consecuencias que luego nos pueden salir más caras. Por eso les pregunto, ¿qué pasa si no se cumple con las obligaciones tanto al importar como al comercializar sus productos en Guatemala? Mucho gusto, Brenda, y esta parte pues la vamos a dividir en dos, ¿verdad? Una que es directamente tributaria y la otra que es aduanera. De acuerdo a las sanciones contempladas en el artículo 94 del Código Tributario, en el caso de la facturación, no emitir la factura, pues hay una infracción tributaria, ¿verdad? Y en este caso es un cierre del establecimiento entre 10 y 20 días, de acuerdo a lo que determine un juez, ¿verdad? Si la infracción fuera por no llevar al día los libros contables o llevarlos de manera distinta, ¿verdad? Sabemos que hay una sanción de 5,000 quetzales por cada vez que se fiscalice. También la infracción por la prestación de la declaración mensual fuera del plazo establecido, ¿verdad? Que acá tiene una sanción de 50 quetzales por cada día de atraso hasta un máximo de 1,000 quetzales, ¿verdad? Esto es directamente en la parte tributaria. Ahora bien, en la parte aduanera, ¿verdad? El caso de las sanciones a nivel aduanero, recordemos que hay sanciones administrativas y otras que se presume que son delitos, ¿verdad? Para ello existen leyes específicas, como por ejemplo la ley contra la defraudación y el contrabando aduaneros, y es importante que se hagan las gestiones de una buena manera y así evitar estos ilícitos, tomando en cuenta que la defraudación aduanera sabemos que es la acción de u omisión por medio del cual se evade dolosamente en forma total o parcial el pago de los tributos, ¿verdad?, aplicables al régimen aduanero. Hacer una mala clasificación de las mercancías o agregarles un valor inferior, entre otros, ¿verdad? Es importante que se pueda analizar cada uno de estos. El importador que también suministra información inexacta o errónea, omita datos en la solicitud de inscripción, ¿verdad?, en el registro o padrón de importadores establecidos por la administración tributaria, y en este caso pues no comunique dentro del plazo de los 30 días posterior a la actualización de datos, ¿verdad?, que tiene el contribuyente o el importador en este caso, para poder tomar en cuenta esta parte. Les mencionaba uno de los casos o leyes específicas, que era la ley contra la defraudación y el contrabando aduanero, pero también, ¿verdad?, está la ley nacional de aduanas. Acá es importante que se pueda considerar cada uno de estos puntos, ¿sí? Hay sanciones administrativas y otras que se presume que son delitos. Por ejemplo, sabemos lo que establece el artículo 6, ¿verdad?, de la ley nacional de aduanas, que en este caso va a existir, se dan sanciones administrativas, por ejemplo, una multa de $300, ¿verdad? Y cuando ya esto pues se eleva a un proceso ya determinado como delito, la misma ley contra la defraudación y el contrabando aduanero define ciertas figuras importantes en cuanto a cómplices, encubridores, los autores, ¿verdad? Que en este caso hay prisión de 1 hasta 10 años. Dependiendo de la figura, asimismo va a ser aplicable cada uno de estos puntos, que son muy importantes, que ustedes los puedan conocer al momento de estar ya directamente involucrados en este ámbito aduanero. Gracias, espero que nuestros oyentes hayan aprovechado toda la información compartida esta noche, desde cómo inscribirse ante la SAT como importadores para realizar la comercialización de sus importaciones con fines comerciales, como también las obligaciones que adquieren y las consecuencias de no cumplir con estas obligaciones.
Pues desafortunadamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero antes de despedirnos, quiero darles una vez más la palabra a nuestros invitados para que nos dejen sus comentarios finales o alguna recomendación importante para todos los que nos estuvieron acompañando durante esta transmisión. Únicamente quisiera despedirme recomendándole a los oyentes del programa que no olviden consultar las leyes tributarias y aduaneras. Las leyes específicas, ¿verdad? Que en este caso la ley de aduanas, Cauca, Recauca, y las leyes tributarias, ley del IVA, código tributario, entre otros, ¿verdad? Para que ellos puedan comprender cuáles serían sus obligaciones y, como tú bien lo mencionaste, las sanciones de no cumplirlas. Gracias por sintonizarnos y gracias, Brenda, por la invitación. Siempre es grato compartir contigo en la cabina. Licenciado Willy, muchas gracias por el aporte que nos ha brindado. Arce, muchas gracias ahí por la interpretación de señas. Que tengan todos muy buenas noches. También agradezco esta oportunidad, ¿verdad?, para trasladar esta información importante a nuestros contribuyentes, ¿verdad?, específicamente a los importadores. Sabemos que tal vez importadores o aquellos que desean ser importadores, ¿verdad?, que es una cosa muy importante. Sabemos que son procesos bien fáciles de realizar en cuanto al proceso de cómo me registro en el padrón de importadores. Toda esta información la pueden encontrar en el portal de la SAT, ¿verdad? Para si ustedes quieren conocer más a detalle toda esta información que es muy importante para ustedes. Y también, como lo mencionaba ya Kelly, es importante que lean las leyes aduaneras, el Cauca y Recauca, que son muy importantes para poder desarrollar cada una de las actividades de comercio internacional. Así que, en parte, muchas gracias y les deseo una bendecida noche a todos. Licenciados Kelly Herrera y Willy Paredes, una vez más les reitero mi agradecimiento por acompañarnos y compartir tan valiosa información sobre el proceso para realizar una importación con fines comerciales. Estoy segura de que a partir de esta noche nuestros oyentes tendrán más claridad sobre cómo realizar estos trámites de manera eficiente y segura, cumpliendo con todas las normativas aduaneras. Ahora sí, con esta importante información llegamos al final de nuestro programa, agradeciendo el apoyo que nos ha brindado Radio Universidad a través de su emisora 92.1, como también la coordinación de mis compañeros por su excelente coordinación, permitiendo la transmisión en vivo a través de nuestro canal oficial de YouTube, SAT Guatemala. Nos despedimos de ustedes, su servidora Brenda Palacios Marroquín, junto a Arsenia Archila. Los esperamos la próxima semana con más contenido relevante en SAT Informativo. Hasta pronto. Hemos analizado los rubros de la temática tributaria. Le invitamos a sintonizar nuevamente SAT Informativo el próximo martes a las 19 horas. Y solo por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.